Les propongo que durante unos minutos hagamos un análisis de lo que pasa en Colombia, donde el gobierno paramilitar está llevando a cabo un genocidio juvenil para detener una protesta social que se ha levantado en contra de la pobreza de millones de personas. Pero hagamos este análisis desde otro punto de vista. Hagámoslo desde la diversidad de la vida que inunda el suelo de nuestras selvas, desde la paz de nuestras montañas, desde la alegría de nuestros ríos, desde la esperanza de nuestros mares, desde el corazón del paraíso en el que nos ha tocado nacer y sobre el que nos hemos dedicado a matarnos. Un paraíso que tiene pocos dueños, dueños que lo han convertido en un infierno sobre el que ojalá pegue un aguacero. Ojalá, ojalá, y pegue un aguacero, ay, pegue tremendo aguacero, señores, en el pueblo vero. Ojalá, pegue un aguacero. Ahí vamos a sacar los tanques para ver si puede llover. Ojalá, pegue un aguacero. Ahí vamos a sacar los tanques para ver si puede llover. Ojalá, pegue un aguacero. Ahí vamos a enterrar un sapo para ver si puede llover. Ojalá, pegue un aguacero. ¿o será que hay muchos brujos que no dejan a llover? Estos son palabras mayores. Así que para hablar de ello tenemos hoy a Gustavo y a José Manuel de Caminantes. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Pablo, por tu invitación. Muchísimas gracias por permitirnos expresar lo que hemos vivido durante 5 años en el territorio colombiano, recorriéndolo. Y pues a todas las personas que nos están viendo, pues gracias por estar aquí y esperamos poder tener una conversación muy amena. Hombre, lo primero que quiero decir que yo les tengo una envidia terrible, porque eso de estar yendo a los sitios más espectaculares de Colombia, de la naturaleza colombiana, es increíble. Yo, precisamente buscando unas imágenes para una entrevista documental que le hice a Gloria Cuartas, que fue la alcaldesa de Apartadó. Entonces me puse a buscar en Google imágenes de Urabá y encontré un video de ustedes. Yo no conocía ni la página de ustedes ni nada. Los que trabajamos en derechos humanos estamos viendo todo el día cosas horrorosas. Estamos viendo el conflicto, las masacres, todo lo que hay en este momento sucediendo en Colombia. Pero también se nos olvida a veces pues esa parte de naturaleza espectacular que tenemos, esos territorios en los que todavía hay personas que sueñan con una Colombia mejor. Así que aparte de la envidia, quiero agradecerles esa labor que han hecho durante estos 5 años. Espero que muchísima gente siga su canal. Ellos tienen un canal muy potente. Y me gustaría empezar por preguntarles, ¿ustedes creen que esa economía en base al turismo va a ser posible algún día en Colombia, concretamente con el turismo de naturaleza? Nosotros estamos completamente convencidos, Pablo, de que el turismo va a ser una economía transversal que dé solvencia a muchas comunidades en los territorios apartados de Colombia, por medio esta vez de que las personas vayan hasta esos lugares y no los productos que tienen en esos lugares salgan hacia la centralidad del país o incluso hacia el exterior. Las condiciones geográficas de Colombia impiden, y no solamente las condiciones geográficas, sino también la malversación de los impuestos de los colombianos impiden que todas las personas del campo puedan sacar sus miles de productos que a día se pierden, como lo vemos en las carreteras del país, o incluso llegan hasta las plazas de mercado a unos precios que realmente son irrisorios comparándolos con toda la inversión que deben hacer los campesinos para poder precisamente llevar ese producto hasta la mesa del consumidor final. Si nosotros invertimos esa cadena y somos los viajeros del mundo los que llegamos hasta la finca y dejamos de consumir el café o el chocolate que nos traen las grandes superficies de mercado a nuestras casas, sino más bien nos lo tomamos en las mesas de esos campesinos, de esos anfitriones de los lugares más apartados de Colombia, ese café que ya nos están sirviendo en un pocillo va a generar un valor mucho mayor. Con esto no queremos decir que el turismo se convierte única y exclusivamente en una fuente de ingresos, sino más bien
es el método o es el modelo mediante el cual los campesinos y las comunidades pueden diversificar sus economías, no dejar de producir su café, no dejar de producir su pesca artesanal, no dejar de sembrar caña, no dejar de producir, por ejemplo, muchas bebidas artesanales, sino más bien venderlas en su misma casa mediante la visita de los extranjeros y de los colombianos que nos decidamos por fin a romper esa brecha geográfica, esa brecha social y visitarlos en esos destinos. Muy bien, sí, porque es que el turismo puede ser una industria increíble. Mira, aquí en España, en el año 2019, antes de la pandemia, llegaron 83 millones de turistas y eso le dejó a España 155.000 millones de euros. En el mismo año, en Colombia creo que no llegaron ni a 2 millones los extranjeros que visitaron. Eso fue antes de la pandemia. Entonces, yo sí que creo, Gustavo, que la posibilidad de un turismo de naturaleza en Colombia pues es una realidad inminente y una respuesta, puede ser el nuevo petróleo de Colombia, ¿no? Pero el problema es que tenemos un conflicto y tenemos una situación muy jodida y la gente no va a querer ir a un país donde está saliendo todos los días noticias de que se masacra a la gente, de que hay fosas comunes por todas partes, de que hay todo tipo de desastres. ¿Cómo podemos salir de este bache? Bueno, Pablo, pues antes de empezar a hablar del conflicto, que sin duda alguna es una de las causas por las cuales lastimosamente Colombia no ha logrado salir digamos que de este letargo tanto económico como social. Es muy importante también para las personas que nos están viendo que entiendan que el turismo no es un fin per se, como lo decía José, no puede ser que el turismo se convierta en la única herramienta económica que tengan nuestros pueblos apartados. ¿Por qué, Pablo? Porque sin duda alguna una de las virtudes que tiene el turismo en Colombia es que es supremamente, por decirlo así, autóctono, cultural. La base del turismo comunitario, que es precisamente lo que nosotros apoyamos y lo que nosotros buscamos visibilizar, es precisamente esa persona que va y pesca artesanalmente, esa persona que va hasta el río y saca un camarón para preparar un encocado de chumillá, esa persona que va hasta sus montañas y saca un café orgánico, esa persona que además también le puede estar apostando a los frutos amazónicos, a la reforestación de las selvas colombianas con por ejemplo, las palmas amazónicas más importantes como el Cumare. Entonces, todo esto, digamos que es muy importante entenderlo, y es que no se trata explícitamente de visibilizar el turismo porque sea turismo y porque vengan y visiten Colombia, porque también el turismo puede llegar a hacer muchísimo daño. Es muy importante que entendamos que el turismo per se no es la salvación y no es el nuevo petróleo si no lo entendemos realmente como un turismo comunitario en donde no se conviertan monopolios. Aquí no queremos que vengan las grandes cadenas hoteleras a implantar sus modelos de negocio en donde los ricos se hacen más ricos y se están llevando todo el capital, y va a pasar lo mismo, fíjate, que con las grandes industrias petroleras, con las mineras, en donde realmente lo que hacen es coger nuestras tierras, socavarlas, arrancarles todos sus tesoros y llevarlos a otras partes, y finalmente los pueblos no se ven beneficiados con esto, porque lo que ha generado los conflictos en Colombia finalmente es eso, finalmente es que llegan unos pocos, se apropian de las tierras, sacan a los campesinos de sus tierras y se llevan absolutamente todas las riquezas de ellas. Entonces, por eso es muy importante que empecemos a entender el turismo no como un gran turismo de masas, en donde vienen como si fueran langostas, acaban con todo, se van y finalmente nos dejan un desierto absolutamente improductivo, sino que sean las mismas comunidades las que se empoderen de sus territorios y a través de ese empoderamiento territorial logren, digamos, mostrarle al mundo las bondades que hay en este país. Sí. Analizamos lo que estás diciendo, tienes toda la razón, porque realmente la historia de Colombia es la historia de la acumulación violenta, pues de las riquezas, acumulación violenta en base a una codicia asesina, y no tenemos nada más que ver lo que son los territorios. Nosotros tenemos 114 millones de hectáreas
y de esas solo 40 son agropecuarias. Y de esas solo 1,5 millones son para cultivos transitorios, que son los que producen alimentos. El 80% de esas tierras de explotación agropecuaria, la mayoría pertenece a grandes terratenientes y se explotan de una forma totalmente ineficiente, tan ineficiente que, por ejemplo, en países como Holanda hay 300 vacas por hectárea, en Colombia cada vaca tiene 1,5 hectáreas, ¿no? O sea, más que la que tienen pues 1,5 millones de hogares campesinos. Entonces, si vamos a repetir el modelo de desigualdad en el turismo, pues no estaríamos consiguiendo nada. En eso estoy de acuerdo totalmente con ustedes. Entonces se impone un cambio social en Colombia, que yo creo que es el momento que estamos viviendo ahora. Se impone un cambio de modelo, y el problema es que al agotarse el modelo neoliberal, pues la única opción de todas esas personas que han estado acumulando esas riquezas, pues es el fascismo, el uso de la fuerza, que es lo que estamos viendo estos días. Ustedes desde los territorios, porque ustedes se las pasan por allá, ¿cuál es la percepción que tienen de lo que ha pasado estos días en las calles de Cali y de Bogotá, por ejemplo? Tenemos que trabajar en pro del empoderamiento de las personas que están en estos territorios, porque lo que uno se encuentra cuando llega justamente hasta estas zonas alejadas del centro del país es un desarraigo total, en donde tú hablas con generaciones que no superan los 25 y los 30 años, y la única esperanza que tienen es poder migrar de sus territorios para llegar a las grandes ciudades o incluso a otros países, para finalmente ser alguien en la vida. Es lo que les han dicho, es lo que les han inculcado. Si usted quiere surgir, si usted quiere ser alguien, lo primero que tiene que hacer es olvidarse de sus raíces, dejar de vestirse como se viste, olvidarse de sus rasgos incluso culturales indígenas, y ir hacia las grandes ciudades a engrosar las inmensas cadenas de pobreza y de desigualdad que se ven a diario en todos esos territorios, pues de las grandes ciudades que tiene Colombia. Ese trabajo de empoderamiento que nosotros realizamos lo tratamos de hacer mediante nuestros videos, por eso también se ve tan positivista todo el tiempo. Y es decirle a las personas, oiga, olvídense de que ustedes, por haber nacido en Chocó, en Nariño, en Cauca, en el Caquetá o en Putumayo, son pobres. Ustedes son inmensamente ricos por lo que los rodea. Y precisamente esa desconexión, precisamente esa indolencia de los dirigentes, los ha dejado a ustedes en un letargo en el cual posiblemente se conserven muchas de sus culturas, se conserve mucha de su biodiversidad. Entonces vamos a darle el lado amable a esa indiferencia que se ha tenido durante todos estos años respecto a conocer y sobre todo reconocer a esos territorios. Precisamente es lo que se vive en estos momentos álgidos, en donde en las ciudades se ven todas estas movilizaciones. Extrañamente aquí en Guaviare nos habían comentado que jamás se había visto manifestaciones públicas, jamás se había visto que más de 10, 15, 20, 30 personas llegaran hasta la plaza central a dar su grito de protesta. Y eso obedece precisamente al empoderamiento de las comunidades, de los jóvenes que hoy en día ven en estos territorios no un castigo por haber nacido acá, sino más bien la esperanza de haber nacido en estos territorios y la responsabilidad de conservarlos, de detener justo en este momento el flagelo que ha sido durante todos estos años de conflicto en Colombia, bien sea desde el acaparamiento de tierras con fines lucrativos de unos grandes. Entonces ellos ya dijeron, esta generación dijo, nosotros vamos a defender lo que tenemos, nosotros estamos parados sobre nuestro tesoro. Quizá nuestras anteriores generaciones, sus padres, sus abuelos, no nacieron acá, pero ellos, el hecho de haber llegado a estas tierras, haber crecido, haberse criado en esta región, les ha dado a entender que esta es su riqueza, y por eso levantan también su grito de protesta. Por eso se nos hacía muy extraño que en San José del Guaviare, por ejemplo, incluso en otros municipios del departamento también levantaran esa voz, y es en pro de buscar y defender sus derechos como comunidades, como personas que saben que si se aprueba, como ya se hizo, la aspersión con glifosato en estos lugares, pues es un atentado directo contra sus ecosistemas, es un atentado directo contra sus riquezas naturales, que hoy en día es donde ellos ven las oportunidades de surgir social y económicamente. Ven también con mucho optimismo el hecho de que desde las grandes ciudades se les dé voz a todas estas personas que hoy en día están proclamando por
por sus derechos, por sentir que finalmente son escuchados y que por fin, inclusive gracias a las redes sociales, el mensaje es un poco más amplio. Entonces, sentimos sí que hay un sentir nacional y pues cada región exige obviamente lo que se le ha vulnerado durante tanto tiempo, pero es un trabajo generacional, es un trabajo netamente de empoderamiento de las generaciones jóvenes que están en este momento defendiendo lo que los hace como colombianos en estos territorios, Pablo. No podemos olvidar que en un país donde hay 7 millones de desplazados internos, 70 personas han sido asesinadas en las calles por la policía. Cuando yo veo cosas idílicas como los paisajes colombianos y veo el contraste de la realidad de que la mitad de la población colombiana vive bajo la pobreza, entonces cuando nos damos cuenta lo injusto de esa situación. Y el otro día que hablé con ustedes, concretamente me decían ustedes que, claro, llega un momento en que uno, aunque intente ver solamente la naturaleza y la belleza de lo que es Colombia, termina encontrándose con dramas humanos uno tras otro a lo largo del camino. Cuénteme un poquito lo que ha sido esa experiencia. Bueno, Pablo, nosotros hemos estado recorriendo Colombia por ya casi 6 años. Nos quisimos internar en las diferentes selvas que tiene, los diferentes ecosistemas que tiene el país. Hemos caminado desde los nevados hasta sus desiertos y sus selvas. Hemos estado en el Pacífico, hemos estado en la Orinoquía. Ya tenemos la fortuna de haber pisado absolutamente todas las regiones naturales que tiene el país. Y como tú lo dices, nos encontramos con historias supremamente complejas, supremamente fuertes, pero también nos encontramos con historias supremamente bellas y son esas historias las que queremos visibilizar. El sentarse en una mesa con un campesino, tomarse un guarapo, escuchar las historias, escuchar cómo se hace un canto de vaquería, cómo se va y se recoge el café, ver cómo se prepara una arepa. Todas estas historias que finalmente nos han construido como colombianos, pues son las historias que realmente les decimos a los jóvenes de Colombia. Son importantes reconocerlas. Vemos con mucha felicidad que estamos dejando de querernos parecer a otros países para empezar a parecernos a colombianos, y eso es algo muy bonito, ver cómo la minga llega a las ciudades de Colombia y regala bastones y regala sombreros y hace cantos y hace bailes, y las personas de las ciudades que jamás habían visto eso empiezan a reconocerse en la pluriculturalidad misma del territorio de Colombia, de esa inmensa riqueza cultural que tenemos. Creemos que ahí está la importancia de estas demostraciones, que nos estamos empezando a reconocer como colombianos y ya no queremos parecernos a los gringos, ya no queremos parecernos a los europeos, sino queremos parecernos a los colombianos, y eso también es lo que nosotros queremos. Hay una frase que leíamos hace poquito muy bonita y decía que es importante no ser patriotas, sino amar a los compatriotas, no amar a la patria, sino amar a los compatriotas. Y eso es algo muy importante porque ahí es donde nos reconocemos y empezamos a tener esa empatía por el otro, a entender por qué a un campesino le duele que le quemen sus tierras a punta de glifosato, por qué a un campesino le duele que le quiten su comida cuando ha tratado de sacarla de territorios supremamente hostiles y difíciles de sacar comida. ¿Por qué a un campesino le duele que venga una entidad estatal totalmente descontextualizada del territorio y le imponga leyes y le diga a la fuerza qué es lo que tiene que hacer, cuando no está entendiendo realmente cuál es la situación del campo, que es sacar por 9 horas un burro con un costal de yuca al hombro, que es sacar de nuestras tierras un bulto de papa, que es sacar un bulto de chontaduro? Eso es lo que no entienden lo que no ha entendido el gobierno. Pero nosotros los jóvenes del país sí lo están entendiendo, y es gracias a estas demostraciones culturales que se están viendo en el centro del país, Pablo. ¿Y ustedes creen que en un país en el que las tierras abandonadas por los campesinos por la violencia fueron transferidas a los terratenientes y a las corporaciones que financian a los paramilitares,
quienes continúan matando a los campesinos que reclaman sus tierras, ¿ustedes creen que en esos territorios tan hermosos que tenemos, la gente realmente se va a aventurar a hacer turismo en un futuro inmediato? Porque es que si vemos lo que está pasando y la historia de 50 años de conflicto, aún en el caso de que se ganaran las elecciones del 2022 por parte de partidos progresistas, desmontar todo ese aparato militar que hay en Colombia es muy complicado. Yo los vídeos que veo de ustedes son en sitios, parques naturales, selvas preciosas y tal, pero yo, por ejemplo, me gustaría saber cómo está la naturaleza en el Bajo Cauca, de Hidroituango para abajo, y cuál es la situación de esos campesinos, y ahí que también hay maravillas, o habían maravillas naturales espectaculares en las que se podría haber hecho turismo, pues ya es absolutamente imposible y es un desastre ecológico. ¿Cómo podemos de alguna manera mantener el equilibrio entre los desastres que pasan en Colombia y esa esperanza que dices tú que estamos viendo en los jóvenes colombianos? José Manuel. Es precisamente romper con esa brecha y con esa estigmatización que durante años nos han inculcado los medios masivos de comunicación. En la medida en que yo me vaya hasta, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo mediante el cual el turismo se convierte en una herramienta de conservación, gracias a la decisión de una o dos personas que se aventuraron a ir, publicar una foto y mostrar la diferente cara que tiene ese territorio. Hablo explícitamente del departamento de Chocó, en el Golfo de Tribugá. Esto es costa pacífica colombiana. Justamente en un lugar en el cual a diario se escuchaban noticias de violencia, noticias en las que solamente veíamos a este territorio como una plaza para la movilización de mercancías ilícitas hacia Panamá. En la medida en que vayamos hasta esos territorios, confiemos y le demos la oportunidad a las personas de que nos cuenten su historia y su contexto, allí vamos a empezar a entender muchas de las cosas que están ocultas tras las noticias fatales que llegan todos los días al mundo. Es solamente mediante ese ejercicio de conocimiento y de reconocimiento de nuestro territorio que podemos ir rompiendo la brecha de la comunicación con el colombiano, con contarme usted qué es lo que ha pasado en su tierra, qué es lo que me atemoriza a visitarlo, y yo también contarle cuáles son mis temores y conocerlos a ustedes directamente, a los que fueron actores del conflicto, bien sea desde los grupos al margen de la ley o incluso desde los grupos legales supuestamente. En esa medida en que yo vaya y le cuente a mi vecino, oiga, estuve, por ejemplo, en Tribugá, visitando las ballenas yubarta que vienen cada 6 meses a Colombia a tener a sus críos, y durante 8 días que estuve en ese territorio, lo único que hice fue probar gastronomía deliciosa, compartir con las diferentes culturas que están en estos territorios, no solamente las afro, sino las indígenas, y me contaron también acerca de los problemas que han tenido que sufrir y padecer. Pero créame que solamente mediante nuestra visita como viajero, esas personas van a confiar y van a pensar en que sale mucho más productivo ir a pescarse un pargo y servírmelo en salsa de coco a seguir cultivando productos ilícitos que finalmente van a recrudecer la problemática que finalmente es la que tiene a todos estos territorios unidos en la desesperanza. Entonces es eso, Pablo. Y pongo este caso porque debido a la visita a diferentes turistas, a la visita a diferentes personas interesadas en la biodiversidad del Chocó, se detiene o por lo menos se hace una alerta nacional en la construcción de ese puerto, en ese golfo precisamente, en el cual año a año vienen las ballenas a tener a sus crías. Yo viví un año en el Chocó, en un proyecto de la Comunidad Europea bastante ambicioso. Y estuve viviendo pues por todo el río Atrato todo ese tiempo y haciendo un proyecto de ayuda humanitaria, y la naturaleza realmente es impresionante, pero a mí me impresionó muchísimo más el drama humano que veía en las orillas de esos ríos, todas esas poblaciones absolutamente empobrecidas con unas mortalidades infantiles iguales a las de los países africanos más pobres, en una realidad que a pocos cientos de kilómetros de Medellín o de Bogotá pues la desconocen la mayor parte de los colombianos. Entonces para mí todo ese paisaje tan bonito, todas esas playas, todos esos mares, todos esos ríos dejan de tener sentido cuando hay un sufrimiento humano tan grave, tan terrible. Poder dignificar la vida de esas personas supone quitarles el hambre. Poder ir a esos lugares supone que haya paz. Y resulta que los tratados de paz de La Habana pues incluyen reformas que
son bastante poco, digamos, apetecibles para las clases oligárquicas en Colombia, ¿no? Porque son reformas, para empezar, reformas agrarias, redistribuir la tierra, reformas políticas, reformas judiciales, y toda la clase política se opuso a esto porque afectaban sus privilegios. Entonces, la codicia de los poderosos acaba con la gran oportunidad de un cambio en Colombia una y otra vez. Y lo que ustedes dicen, si el turismo, en el caso de que haya una apertura y que venga la paz y todo eso, va a caer en manos de grandes cadenas internacionales, en manos de muy pocos, y lo que se va a hacer es nuevamente continuar con el modelo de desigualdad que tenemos, pues entonces hemos desaprovechado otra gran oportunidad. Una cosa que me parece increíble del trabajo que hacen ustedes es cómo consiguen en pocos minutos transportar a las personas a un sitio, porque hacen un trabajo que es muy bonito, muy artístico, no solamente de imágenes de gran calidad, sino que saben combinar perfectamente la música y los sonidos de la selva e incluso los silencios. He visto a José Manuel, por ejemplo, hacer cosas como darle una cámara a una niña campesina o indígena para que ella haga las tomas que le dé la gana y se meta debajo del agua y salga. No tiene ningún inconveniente en quedarse durante minutos viendo las hormigas, la corteza de un árbol, los cambios de la sombra. Es un trabajo artístico bellísimo. Yo quisiera que los colombianos supieran que todas esas cosas que tenemos en la naturaleza están a nuestro alcance, pero para eso tenemos que, entre todos, disfrutar ese país, saber que el territorio es de todos. ¿Qué mensaje le podemos mandar a los colombianos que quieren ir a la naturaleza y que sienten que ir a la naturaleza en Colombia es un gran riesgo? Gustavo. Bueno, Pablo, pues primero contarte que Colombia somos selva, Colombia somos páramo, Colombia somos mares, Colombia somos desiertos, Colombia somos llanuras, somos esteros, somos morichales. Y si nos empecemos a entender como eso, como que somos una biodiversidad, como que realmente tenemos en nuestras manos uno de los lugares más importantes del mundo, ahí vamos a entender a amar este territorio. Realmente es lo que nos pasa, por eso tú dices que nos quedamos 5 días, nos podemos quedar hasta 3, hasta 6, hasta 10 horas observando lo majestuoso de cada una de las pequeñas cosas que pasan dentro de esos ecosistemas, y quedamos absolutamente atónitos, y precisamente eso es lo que tratamos de mostrar en los productos audiovisuales que tú mencionas. Es lo que está pasando allí, es que es algo totalmente inverosímil, porque es que finalmente si vamos a Estados Unidos, a Europa, obviamente todos los ecosistemas del mundo son importantes y cumplen una función, pero es que estamos en una región del mundo en donde en 1 metro cuadrado puedes encontrar más de 140.000 especies diferentes de plantas, o sea, en 1 metro cuadrado. Eso es algo que no cabe en la cabeza, y precisamente el poder mirarlas y el poder decir, oiga, ¿qué es lo que se está construyendo acá tan impresionante? Es lo que nos hace precisamente que en los videos tratemos de mostrar eso, para decirle a los colombianos y al mundo, hey, miren lo que tenemos. Si podemos visitarlo, obviamente responsablemente, y podemos admirarlo, aprovechémoslo, que no solamente estamos incentivando la protección de nuestros ecosistemas a través del reconocimiento de ellos, porque nosotros también creemos que es importante que conozcamos para proteger. Lo que conocemos lo podemos proteger. Entonces, si logramos reconocer lo que tenemos, logramos protegerlo, además vamos a ayudar a cientos de familias campesinas que no han encontrado la forma de poder surgir, de poder quitar el hambre, precisamente por una ausencia estatal tan marcada, pero que a través de nosotros mismos, de la empatía de los colombianos y también de los extranjeros que quieran visitar estos territorios, podemos lograr que ellos suplan esas necesidades. Lastimosamente, muchas veces pensamos que el desarrollo es llevar edificios, es llevar carros, es llevar contaminación, es el último iPhone. No, eso no es el desarrollo para los pueblos más recónditos de Colombia.
El desarrollo para esos pueblos es poder contar con una línea básica de saneamiento, poder tener un alcantarillado, poder tener una educación. Eso para ellos sí sería desarrollo, pero que no lleguemos a imponer el desarrollo que hemos creído es el viable desde Occidente, sino que conjuntamente con esas comunidades que habitan los territorios empecemos a darle una resignificación y entender un desarrollo diferente, no planteado desde lo que nos ha planteado siempre Occidente, sino planteado o de una forma mancomunada con el pensamiento que tienen esas comunidades, Pablo. Exactamente, y cuando tú dices que en un metro cuadrado hay 150.000 especies, eso contrasta muchísimo con el hecho de que el 1% de los propietarios en Colombia concentran el 81% de los terrenos. Es que es una locura. Lo que está pasando a nivel biológico en la naturaleza en Colombia no tiene nada que ver con lo que está pasando a nivel social. Y esa esquizofrenia en la que vivimos es la que hace que tengamos un desastre social. Los grandes terratenientes pagan pocos impuestos por las tierras porque ha sido una forma de mantener su dinero escondido, barato, y es el resultado pues de ese acaparamiento violento de la tierra, y como consecuencia pues los municipios, los pueblos dejan de ingresar muchísimo dinero, no tienen recursos para educación, ni salud, ni infraestructuras. Simplemente con hacer una redistribución, que es uno de los puntos básicos de los acuerdos de paz, de esa tierra, y comprarle las tierras a esos grandes propietarios que las tienen sin utilidad y dárselas a los campesinos, a los pequeños agricultores, ya tendríamos una distribución, una generación de riqueza increíble. Y hay otras formas de levantar la economía en Colombia, ¿no? La renta básica para personas no asalariadas que no tienen forma de sobrevivir a esta pandemia, el subsidio de la nómina para las empresas pequeñas, el incremento real del salario mínimo, como lo han hecho aquí en Europa, ¿no? Y preguntan en Colombia de dónde vamos a sacar ese dinero. El dinero existe, se pueden pedir créditos del Banco de la República en el corto plazo. O se pueden quitar las excepciones tributarias de las grandes fortunas, como se hizo en la reforma tributaria del 2019. Se pueden también encarecer las importaciones. Bueno, nos van a decir, no, pero entonces incumplimos los tratados de libre comercio y la Organización Mundial del Comercio nos pone pues toda clase de multas. Vale, pero en la época en que se firmaron los tratados de libre comercio, no estaba todavía firmado lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, las tasas de carbono, con los cuales a través de esas tasas de carbono podríamos compensar ese dinero que perdemos con esos tratados de libre comercio que han sido un desastre para los colombianos. Y luego la producción industrial de alimentos, porque Colombia es un país increíblemente rico y no tiene por qué estar importando más del 30% de sus alimentos. ¿Ustedes qué opinan de eso? Por ejemplo, cuando se dan cuenta que estamos importando papa de Bélgica y tomates de no sé dónde en un sitio donde siembra uno un lápiz y crecen. No, es completamente devastador esa realidad, Pablo. Nosotros acá en Guaviare hemos sido testigos de cómo el plátano se pierde, básicamente porque no existen los métodos para poder sacarlos de las fincas en los cuales se están sembrando. Y son plantaciones pequeñas, son plantaciones que están día a día luchando para ver cómo hago para que no se me inunde mi terreno y se me pierda todo el cultivo, o cómo hago para poder ir al pueblo y tratar de traer un insumo para que llegue una plaga y no acabe con toda la cosecha, y cómo ellos van a enfrentar una competencia desleal contra grandes productores que tienen superficies extensísimas, que finalmente cuentan también con el beneplácito de unas políticas que les permite a ellos tener subsidios para poder soportar todas esas problemáticas que el pequeño campesino obviamente también tiene que suplirlas y le toca guerreárselas solo, incluso hasta el momento en que llegan a decomisarle sus productos porque quizá no cumplió con los parámetros que se establecen desde unas urbes para así beneficiar a los que lo producen bajo esos lineamientos. Ahora sumémosle a eso también las importaciones de esos productos, pues es un golpe directo contra todas las economías locales que están en Colombia, y lo cual les dice que se olviden que jamás van a poder ser productivos dentro de su región, lo cual los obliga inmediatamente a ser parte de las cadenas de la ilegalidad de estos territorios, como lo son el cultivo de ilícitos, y finalmente vuelve otra vez a dejarlos en una situación completamente vulnerable, en la cual el mensaje directo desde el gobierno es: jamás ustedes van a poder tener una posibilidad de llegar a ser competitivos en un mercado local, mucho menos nacional o internacional.
Y ahí, Pablo, entra el turismo y entra el turismo comunitario, y por eso queremos tanto esta forma o esta diversificación económica a través del turismo comunitario, porque el turismo comunitario no se puede monopolizar. ¿Lo ves? El turismo colombiano no se puede monopolizar, no pueden poner una gran empresa a hacer turismo comunitario porque deja de ser turismo comunitario. Pablo, nosotros no cobramos absolutamente nada por las personas que visitamos, sería demasiado hipócrita. Cobrarles a las personas, a los campesinos que visitamos. Nosotros regalamos absolutamente toda la visibilización que les hacemos para que realmente logren visitarlos, pero como nosotros nos movemos es a través de redes sociales, es a través de lo que podamos ganar en redes sociales y a través de lo que podamos hacer por proyectos aparte. Ustedes no cobran ningún porcentaje de los sitios donde la gente se queda en nada, y ustedes lo que hacen es a través de las redes sociales hacen la monetización de su canal. Exactamente. La forma de colaborarles entonces es a través compartiendo los videos. Y aparte, no solamente es colaborarle a ustedes con esa labor, es colaborarle a todo un país que tiene que dar otra imagen. Sí, nosotros los que podemos o somos potenciales turistas, empezamos a exigir turismo comunitario, empezamos a visitar a estos campesinos y a dejarles directamente el recurso a ellos, sino una gran cadena hotelera, pues estamos construyendo país a través de la desmonopolización del turismo que está pasando en Colombia. Fíjate el caso de Cartagena, fíjate el caso de Medellín, fíjate el caso de San Andrés, en donde las grandes cadenas, inclusive el mismo Leticia ha sufrido por la llegada de las grandes cadenas hoteleras, ha sufrido muchísimo. Entonces, claro, si nosotros como consumidores empezamos a exigir el turismo comunitario en reemplazo de esas grandes cadenas hoteleras y empezamos a dejarle el dinero directamente a ese campesino, podemos llegar a ser parte de una cadena de valor que finalmente no necesita el campesino de un gobierno hostil, de un gobierno que nunca ha querido apoyar a las personas que están fuera de la periferia de las ciudades, pero nosotros sí podemos hacerlo, Pablo. Yo estoy convencido de eso. Yo quiero hacerles una pregunta ya de tipo, digamos, logístico. Las personas, ya sean colombianas o extranjeras, que quieran visitar esos parques naturales, esos sitios maravillosos donde ustedes hacen toda esa producción audiovisual tan importante, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con esos hoteles, con estas reservas? ¿Tienen ustedes a través de alguna página web conducido el turismo hacia esos sitios de más seguridad y de tanta belleza natural? Para tranquilidad de las personas que quizá quieran venir a visitar esos escenarios apartados de Colombia, ellos pueden tener la plena confianza en que si se comunican con un operador local y le dicen, venga, que lo que va a vivir es quizá la mejor experiencia de su vida en este ecosistema único en el mundo, puede hacerlo. Ningún operador local en Colombia, ninguna agencia operadora de turismo le va a convenir llevar a una persona a pasar un riesgo. Evidentemente Colombia tiene problemáticas, pero créannos que cualquier persona que quiera visitar un lugar, si se comunica con las personas indicadas, con los anfitriones locales que están haciendo las cosas de verdad, no va a tener una experiencia que quiera olvidar. José Manuel, pero yo he visto que ustedes en los vídeos, por ejemplo, establecen o van a un hotel concreto, sitios maravillosos y tal. Entonces, ustedes ya visitando recomiendan ese hotel y ustedes pueden poner en contacto directamente a los turistas con esos administradores locales, ¿cierto? Exactamente, Pablo. Nosotros en los videos, nuestra principal fuente de difusión de contenidos es YouTube. Si ustedes quieren ir a visitar algunos de los lugares que están en nuestro canal de YouTube, basta con que nos dejen un comentario allí o se fijen muy bien en el video en el cual a toda hora estamos mostrando los números directos de las personas con las cuales se puede llegar a visitar ese escenario. Si se antojaron de visitar cualquier otro lugar de Colombia que quizás no encontraron fácilmente por nuestro canal de YouTube, nos pueden escribir en Instagram y nosotros buscamos mediante la red de apoyo que tenemos de todos los operadores de turismo nacional a nivel Colombia y les vamos a dar exactamente el número para que tengan la certeza de que van a vivir una experiencia inolvidable, desde las experiencias justamente relacionadas con los ecosistemas, con las culturas de nuestro país.
Oiga, yo vi los documentales que hicieron durante la pandemia. Ahí se fajaron. Ahí se fajaron porque hicieron recopilatorios de imágenes, de sonidos, de cosas espectaculares. Eso me encantó. Todos tuvimos una época de reflexión. Ustedes acostumbrados a andar por semejantes paraísos, ¿cómo los pilló la pandemia en Bogotá? Cuénteme. No, pues nosotros estábamos en Bogotá justamente cuando nos llegó la noticia que podíamos venirnos a San José del Guaviare. Te contamos, en San José del Guaviare estamos tratando de crear, pues no solamente en San José del Guaviare, en todo el Guaviare, estamos tratando de crear colectivos de comunicación que logren hacer lo mismo que nosotros hacemos, sí, pero desde el territorio. Sí. Entonces, pues justo iniciando la pandemia, eso fue más o menos hacia febrero, marzo, nos dijeron, chicos, pueden irse para San José del Guaviare, ya está todo, ya los están esperando los colectivos allá. No me diga que se pasaron la cuarentena en San José del Guaviare. Sí, claramente. No, yo me la pasé en un apartamento pequeño, encerrado, soñando con una terraza, con un jardín. Bueno, pero eso espectacular. Además, ese vídeo que también recomiendo a la gente que lo vea, de lo que están haciendo ellos en San José del Guaviare, que es capacitar a jóvenes precisamente en producciones audiovisuales y empoderarlos para que ellos puedan ser los voceros, los comerciales de todas esas maravillas naturales. Yo creo que es una labor, pues que al igual que todo lo que están haciendo ustedes en el canal, no solamente enriquece a las personas que se van a beneficiar directamente de este turismo natural, sino que enriquece espiritualmente al país. Ustedes tienen escenas en las que a veces hacen, pues no sé, una especie de yoga o meditaciones, o hacen en un momento dado un alto en el camino y se quedan observando la naturaleza sin decir nada. Eso no tiene precio. Ese tipo de turismo es el que tenemos que animar a que la gente haga en Colombia. Pensemos, por ejemplo, en que 2/3 partes de las tierras que se cultivan en Colombia no están dedicadas a producir alimentos, sino biocombustibles. ¿Qué les parecería irse a una de esas 250.000 hectáreas sembradas con caña de azúcar o 500.000 con palma de aceite y hacer un reportaje de naturaleza, de esa naturaleza violada, violentada y arrasada gracias a la apertura de los tratados de libre comercio, ¿no? A ir a esos monocultivos donde no se escucha la vida porque están totalmente fumigadas, donde está empobrecido el suelo, donde el medio ambiente está dañado y donde se ha creado una dependencia económica y todo tipo de conflictos sociales. ¿Qué les parece ese reto? Yo te la pongo al revés, Pablo. ¿Qué te parece si vamos a un lugar en donde un campesino había arrasado totalmente con su foresta, con su selva, para meter palma africana o también para meter ganadería, y de repente por cuestiones de la vida se dio cuenta que lo que había hecho era uno de los grandes errores que había cometido y empieza a trabajar y a resignificar su territorio a través de la reforestación y la regeneración natural? Pues es que precisamente, Pablo, es eso. Nosotros podemos Ustedes creo que han hecho un capítulo de eso, ¿no? Exactamente. Sí, lo he visto. Varios capítulos, y precisamente esas son las historias que nos gusta mostrar porque creemos que sí es posible. Entonces, lo que queremos decir con esto, Pablo, es que la denuncia es sin duda alguna una de las, digamos que de las partes más importantes que debe tener el periodismo y también la ciudadanía. Consideramos que la denuncia es supremamente importante, pero además de la denuncia, Pablo, y es algo en lo cual nosotros nos hemos enfocado a través de Caminantes, es poder visibilizar que se puede cambiar, es poder visibilizar a estos campesinos que han decidido cambiar un cultivo de coca por el turismo. Es poder mostrar que se puede cambiar la ganadería extensiva por la silvopastoril y ser más coherentes con el lugar en donde habitamos. Es pensar que podemos hacer comunidad, es pensar que se pueden construir comunidades. Nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, fíjate que aquí nomás a 20 kilómetros de donde estamos,
en el Retorno, que es otro municipio de Guaviare, existe una comunidad que tiene su propia moneda y hace toda su economía se basa en una especie de trueque y se han logrado salir del sistema como tal. Qué Y han bueno. logrado entenderse y comprender su territorio y empezar a manejar una economía totalmente aislada de lo que nosotros entendemos como economía, y es una economía realmente social, realmente social. Espectacular. ¿Ese vídeo, tienen un vídeo de eso ustedes? Estamos a punto de ir. Uy, eso está espectacular. Eso es más efectivo que ir con pancartas por la calle diciéndole a la gente que saque el dinero de las cuentas del Grupo Aval. Todo es efectivo, Pablo. No, digamos que por eso queremos decir que no significa que la denuncia se debe acabar. No, la denuncia es supremamente importante y creo que cada uno de nosotros desde el periodismo, como lo estamos haciendo, mientras seamos conscientes de que el periodismo es realmente, como decía hace poco un graffiti que leí, que decía: el periodista no debe dar la voz al que dice que está lloviendo y darle voz al que dice que no está lloviendo, sino sacar la mano por la ventana y mirar si está lloviendo. Eso es lo que tenemos que hacer los periodistas. Entonces, la denuncia es importante, todo lo que nosotros generemos alrededor de lo que pasa en Colombia es importante, ¿sí? Y lo que tenemos es que apoyarnos entre todos, y entre más información generemos, entre más movamos las redes sociales, entre más mostremos lo que pasa en Colombia desde diferentes formas de entender la información, lograremos generar esa comunidad. Y una cosa que yo creo que la gente debe saber es que la ganadería es uno de los mayores contaminantes del planeta, ¿no? Hasta un 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero, hasta un 37% de las emisiones de metano y un 65% de las de óxido nitroso. Y eso es como consecuencia no solo de las heces, sino de los residuos de los piensos, el uso de antibióticos, metales pesados, hormonas, pesticidas. Bueno, la ganadería es un veneno para el planeta, ¿no, José Manuel? Claramente, Pablo, aquí lo evidenciamos a diario, aunque todos estos territorios obviamente han tenido una vocación ganadera durante muchos tiempos, durante muchas décadas. Aquí lo importante es que personas han empezado a dar cuenta que esa ganadería y esa riqueza concentrada en tan pocas personas es precisamente lo que los tiene abocados a sufrir diferentes adversidades que obviamente los llevan a estar en un marco de desigualdad social tremenda. Justamente estar aquí en Guaviare, Pablo, que es un lugar en el cual existe ese contraste de la biodiversidad y la ganadería, y desde que se empieza a enviar ese mensaje a las personas, todos vamos a empezar a tener este mismo espacio de reflexión en el cual vamos a entender la tierra como con una dinámica mucho más desde la productividad que tiene este territorio y no de un modelo que nos imponen grandes cadenas o grandes terratenientes como sucede en esta tierra guaviarense, Pablo. Un modelo neoliberal que está totalmente agotado y que está utilizando la fuerza y el monopolio de las armas y de los ejércitos y de la policía para mantenerse en contra de la racionalidad humana que nos dice cosas como que la ganadería es uno de los mayores contaminantes para el agua, porque el 8% del agua mundial se va en ganadería. Para producir 1 kilo de carne de vaca son necesarios 20.000 litros de agua. Por cierto, ahora el agua cotiza en Wall Street, ¿no? ¿Saben ustedes? Y nosotros somos absolutamente ricos en agua. Precisamente por ese desconocimiento que hemos tenido sobre la importancia de nuestra biodiversidad, hemos tratado de taparla. Y fíjate que San José del Guaviare está está construido sobre un humedal que es o era hábitat de miles de especies de aves, de mamíferos. Nosotros hemos hablado con comunidades indígenas de aquí mismo, de San José del Guaviare, comunidades indígenas que quedan a 5 kilómetros, como por ejemplo Panuré, y nos cuentan que antes, cuando ellos salían a bañarse en su caño, aquí le llaman a los ríos caños, no porque estén contaminados, simplemente pues es la forma como les dicen los caños, y salían a bañarse en sus caños y se encontraban con la nutria, se encontraban con el cajuche, se encontraban con el armadillo, se encontraban con la garza, con cientos de aves, y ya ni siquiera tenemos peces en esos ríos.
Sí, y es precisamente por esa forma como hemos entendido el desarrollo. Y si nosotros no paramos por un momento y pensamos realmente lo que estamos haciendo con nuestros ecosistemas, permitirle a una empresa canadiense canadiense que venga a explotar un páramo, permitirle a una empresa estadounidense que venga a destruir una selva. ¿Realmente eso es lo que nos va a dejar a nosotros en unos años como un país rico? ¿Es eso lo que nos va a dejar como un país rico? ¿O si realmente entendemos que nuestra riqueza, como lo decimos en Caminantes, no está debajo de los suelos, sino encima de ellos? Si realmente entendemos eso, podremos comprender que somos un país supremamente privilegiado, que hemos permitido que nos saqueen, hemos permitido que nos vulneren, pero yo creo que en este momento los jóvenes están diciendo basta. Gustavo, José Manuel, yo quiero agradecerles este paréntesis, porque durante todo el tiempo que hemos estado hablando voy a pasar imágenes de estas producciones maravillosas que hacen ustedes para que la gente realmente durante unos segundos sea consciente del paraíso en el que viven, que lo hemos convertido a veces en un infierno en la tierra precisamente por no ser generosos y solidarios. Algo de lo que ustedes realmente nos han dado una lección desde hace 5 años, mostrando algunas de las mejores cosas, de los mejores rincones que tenemos en Colombia. Muchísimas gracias. Pablo, a ti muchísimas gracias. Nosotros somos unos convencidos de que las redes sociales están para utilizarlas en pro de la comunidad, en pro de los territorios. Durante mucho tiempo estuvimos que recibir noticias directamente desde 2 o 3 medios de comunicación. Hoy en día cada uno de nosotros somos un medio de comunicación, cada uno de nosotros con un dispositivo móvil y con acceso a la web puede comunicar, puede estar contando lo que ocurre, y yo creo que a eso le debemos también la atención que está generando Colombia a nivel mundial por la cantidad de delitos que se están cometiendo, de injusticias que se están cometiendo en ese país. Estos espacios precisamente, Pablo, son los que nos permiten forjar opinión, forjar reflexiones, entendernos como colombianos y visibilizar las problemáticas que nos aquejan, y también visibilizar las cosas que nos hacen grandes, que nos hacen fuertes como colombianos. El agradecimiento entonces, Pablo, es mutuo, y pues esperamos que las personas que estén viendo esta entrevista hayan tenido también un espacio, un momento de aprendizaje y de reflexión. Todos los comentarios supremamente bienvenidos. Y pues ya saben, si quieren visitar lugares hermosos en Colombia, por ahora mediante la pantalla, visiten a Caminantes y allí se van a llevar una imagen de lo que muy pocas veces nos han contado de este magnífico país. Yo, si no fuera por sus imágenes, hay días que estaría muy triste. Muchísimas gracias, amigos. Hasta siempre. Muchas gracias. Ojalá pegue un aguacero. Ay, ¿será que hay mucho brujo que no dejan a llover? Ojalá pegue un aguacero. ¿O será que hay mucho brujo que no dejan a llover? Ojalá pegue un aguacero. Ay, vamos a buscar a los santos para que venga a interceder. Ojalá